Estimados videovidentes, me da gusto estar con ustedes de nueva cuenta. El día de hoy vamos a ver cómo Jehová entregó en manos de los filisteos al rey Saúl y a sus hijos para que lo mataran. Pero también vamos a ver qué hizo el rey Saúl para que Jehová decidiera entregarlo con los filisteos para que lo mataran a él y a sus hijos. Recordemos que cuando Jehová nombró a Saúl como rey de Israel, llegó Samuel y le dijo que Jehová había ordenado que juntara el ejército para que fuera a combatir a los amalecitas y que tenía que matar a mujeres, a niños, a hombres y a ancianos, y no iba a perdonarles la vida a nadie, porque a todos tenía que matarlos y exterminarlos, y lo mismo le iba a hacer con su ganado. Los iban a matar y también al final les iban a prender fuego, para ejemplo de los demás pueblos. Pero Saúl, pero antes de continuar, les voy a leer en la parte de la Biblia, donde dice lo que les estoy comentando, ¿sí? Y eso está en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 3 de la Biblia. Y dice: ve pues, esto le está diciendo, llega Samuel, como les comenté, llega Samuel y le dice a Saúl lo que les voy a leer ahorita en el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 15 de 1 de Samuel, y dice así: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso fue la orden. Lo que acabamos de ver en el capítulo 3 del versículo, en el versículo 3 del capítulo 15 de Primera de Samuel, la orden de Jehová hacia Saúl, que la dio por medio de Samuel, era de que tenía que exterminar Saúl a todos los amalecitas, matando a niños, mujeres y ancianos sin perdonarle la vida a nadie. Pero resulta que Samuel juntó al ejército y se fue a la guerra en contra de los amalecitas, y después de vencerlos se trajo prisionero al rey Agag, quien era el rey de los amalecitas, y se lo llevó prisionero a Israel, y se llevó también todo el ganado, el oro y la plata que les pertenecía a los amalecitas, se lo llevó. Entonces Jehová se enojó por ese acto que cometió Saúl, de perdonarle la vida primeramente al rey Agag, que era amalecita, y llevarse el ganado y los tesoros que tenían los amalecitas al pueblo de Israel, dado a que anteriormente por medio de Samuel había ordenado que a nadie les iban a perdonar la vida y a todos los iban a matar, y también lo mismo le iban a hacer el ganado, y no iban a tomar nada de que perteneciera de los amalecitas. Pero Saúl perdonó la vida a Agag, al rey de los amalecitas, y se llevó el ganado y el tesoro de los amalecitas, y ese fue el enojo que tuvo Jehová, y por eso decidió matar a Saúl posteriormente. Dice la Biblia, narra la Biblia, que Saúl cayó por ese acto que cometió Saúl cayó de la gracia de Jehová, y Jehová decidió matarlo posteriormente. Eso que les acabo de contar, les voy a leer, y que también se encuentra en la Biblia, y se encuentra en Primera de Samuel, en el mismo capítulo 15, pero en el versículo 7, al 11, y dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se han vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras,
y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. De la lectura de los versículos que les acabo de leer, podemos darnos cuenta que efectivamente Saúl cayó de la gracia de Jehová y Jehová decidió matarlo por haberle perdonado la vida al rey Agag y traerse el ganado y los tesoros de los amalecitas, cuando la instrucción de Jehová fue no perdonarles la vida a nadie y asesinarlos a todos. Y Saúl hizo lo contrario, perdonándole la vida al rey y trayéndose los animales para tomarlos para ellos. Entonces, como cayó Saúl de la gracia de Jehová, Jehová ya no le contestó a Saúl y Saúl oraba y clamaba y le rezaba a Jehová, pero Jehová no le contestaba. Entonces, en una ocasión, los filisteos se juntaron y llegaron con su ejército a combatir al pueblo de Israel, y Saúl reunió a su ejército y tuvo mucho miedo porque se dio cuenta que los filisteos eran demasiados y los superaban en número. Entonces él oró a Jehová y Jehová no le contestó porque le quería consultar y pedirle ayuda para que ganaran esa batalla con los filisteos. Entonces, como Jehová no le contestaba, y ya en ese tiempo ya había muerto Samuel, se fue a visitar a una divina, y esa divina le dijo que quería platicar con Samuel, y ella, por medio de sus encantos adivinos, trajo a Samuel, y Samuel platicó con el rey Saúl, y el rey Saúl le consultó a Samuel y le dijo que él tenía que ir a la batalla contra los filisteos, pero que Jehová no le contestaba. Y Samuel le dijo, tú te has convertido en enemigo de Jehová, y Jehová te va a entregar el día de hoy, te va a entregar en manos de los filisteos para que te maten, y a su vez también van a matar a tus hijos, y mañana tú estarás muerto y te encontrarás reunido conmigo. Recordemos que ya Samuel ya estaba muerto. Lo que estaba hablando supuestamente era un espíritu que mismo Jehová le había enviado por medio de la divina para que le transmitiera ese mensaje de Jehová al rey Saúl. Cuando el Saúl se enteró de que lo iban a matar a él y a sus hijos, se espantó demasiado y tuvo miedo. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 28. En el capítulo 28, versículo 14 al 20, que se los voy a leer para mayor comprensión, y dice así: y esto le está diciendo el rey Saúl le pregunta a la divina y le dice, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo grande temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. De la lectura de estos versículos podemos darnos cuenta que efectivamente Jehová, por medio del espíritu de Samuel, que ya estaba muerto, le comunicó al rey Saúl
de que ese día lo iba a entregar en manos de los filisteos a él y a sus hijos para que lo mataran, y al siguiente día él y sus hijos ya iban a estar reunidos con Samuel, es decir, ya iban a estar muertos. Y así sucedió, el ejército de Israel con el ejército de los filisteos peleaban, y la pelea la batalla se engrandeció y arreció en el monte de Gilboa. Y estando en el monte de Gilboa combatiendo los dos ejércitos, el ejército de Israel fue derrotado por el ejército de los filisteos, y los soldados israelitas comenzaron a huir, los que quedaban con vida, y asimismo hizo Saúl con sus hijos, y emprendieron la persecución los soldados filisteos en pos de Saúl y de sus hijos, y fueron alcanzados sus hijos de Saúl por el ejército de los filisteos, y fueron asesinados en el desierto 3 hijos de Saúl. Ahí murió Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Los 3 hijos del rey Saúl fueron asesinados y entregados por Jehová en las manos de los filisteos. Y Saúl continuó la huida, y los filisteos continuaron la persecución de Saúl, y Saúl fue alcanzado por un grupo de filisteos que eran flecheros del ejército de los filisteos. Y cuando vio Saúl que se acercaban los flecheros, él le dijo a su escudero: saca tu espada y mátame, para que no me maten esos incircuncisos, y porque él tenía miedo caer en manos de los filisteos. Pero el escudero le dijo: no puedo matarte, porque también él estaba aterrorizado. Así que Saúl sacó su propia espada y se lo enterró, y ahí murió Saúl. Y lo mismo hizo el escudero, y también sacó su espada, y ahí murió también el escudero. Lo anterior lo podemos ver en el capítulo 31 del libro primero de Samuel, que se encuentra en la Biblia, que les voy a leer para su mayor comprensión, y dice literalmente: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bexán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bexán, y viniendo a Jabes lo quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días los del pueblo de Israel. Como podemos darnos cuenta de la lectura de los anteriores versículos, Jehová se enojó con Saúl y decidió entregarlos en mano de los filisteos para que fueran asesinados. Y no solamente entregó a Saúl, sino que también entregó a sus hijos de Saúl y a todo el ejército israelí. Fueron entregados en manos de los filisteos para que los filisteos los mataran a todos ellos. Ese era su Dios de Israel, el Dios que tanto los amaba.
el Dios que los sacó de Egipto para darles una tierra prometida, que dichas tierras estaban ocupadas y tenían dueño, y llegaron y despojaron y asesinaron a todos para quitarles esas tierras, ¿sí? ¿Dónde quedó la ley del verdadero creador, de Dios Padre, creador del universo y de los cielos, de lo visible y de lo invisible? Donde dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jehová ordenaba matar, entregaba a sus enemigos, y si lo desobedecías, él te mataba personalmente o te entregaba en manos de tus enemigos, o ni siquiera eran tus enemigos, pero él te entregaba con alguien para que esa tercera persona llegara y te ejecutara por la voluntad de Jehová. Ese es el ser, el ente, el extraterrestre que llegó a la tierra ansioso y con sed insaciable de sangre y de almas para engañar a la humanidad, y hasta actualmente la gente se encuentra engañada creyendo que Jehová es un Dios y creyendo que adoran a un Dios, adoran a la serpiente antigua, ¿sí? Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.